Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Seguimos con nuestro curso de cálculo 1 y hoy tenemos este ejercicio. Nos dice estudiar la continuidad de la siguiente función en los puntos indicados. En caso de tratarse de un punto de discontinuidad, clasificarlo. Y la función es esta, f de x, que es igual a 1 dividido 1 más e elevado a la 1 sobre x. Y los puntos en cuestión son el 0 y el pi. ¿Estamos? Entonces, bueno, como nos piden, siempre les digo que lean bien el enunciado para ver qué te está pidiendo. Te dice estudiar la continuidad de una función en dichos puntos. Y si son discontinuos, clasificarlos. Entonces empecemos con continuidad. ¿Cómo era la continuidad de una función? Bueno, veamos cómo era la continuidad. ¿Qué había que hacer? Bien, f es continua en x0 si x0 pertenece al dominio de f de x. Y además, f evaluada en x0 es igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x. Bien, ¿qué es esto que tenemos acá? Quiere decir que nuestra función que tenemos acá va a ser continua en x0, sería 0 y pi. Primero en 0 y después en pi. Vamos uno con uno. Va a ser continua en los puntos dichos si dicho punto, o sea 0 o pi, o ambos, depende, pertenece al dominio de f de x, de esta función, y además f evaluada en x0, o sea f evaluada primero en 0 y después en pi, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x0, que es 0 o pi, de la función f de x, que es esta de acá. ¿Estamos? Bueno, ya trabajamos mucho con esto, así que no me voy a detener explicando esto. Para eso, recuerda que tenemos el curso de cálculo 1, todas las clases anteriores trabajamos con lo mismo. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos trabajar ahora? El dominio de f de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f es continua en un punto si ese punto pertenece al dominio. Entonces vamos a ver cuál es el dominio de la función f de x. La función es esta de acá. Entonces, analicémosla. Como es una fracción, o sea, una división, tenemos que fijarnos que el denominador no sea 0. Y además, dentro del denominador tenemos otra fracción, que es 1 dividido x. O sea, también tenemos que fijarnos que en esa fracción el denominador no sea 0. Entonces empecemos. Tenemos que el denominador, que es 1 más e elevado a la 1 sobre x, tiene que ser distinto que 0 porque es una fracción. Entonces, bueno, igualemos a 0 para ver cuál es el punto o los puntos que nos dan este problema. Entonces tenemos acá 1 más e elevado a la 1 sobre x igual a 0. Restamos 1 en ambos lados. O en criollo, o como aprendemos en la escuela, pasamos el 1 restando. Y me queda que e elevado a la 1 sobre x igual a menos 1. Y acá ya me tengo que dar cuenta de algo. Tengo que saber que una función exponencial de e elevado a la x o algo nunca es negativa esta función. ¿Estamos? E elevado a la x o e elevado a algo nunca va a ser negativa. Por lo tanto, e elevado a la 1 sobre x no puede ser nunca menor que 0. Por lo tanto, e elevado a la 1 sobre x nunca va a ser menos 1. Entonces cualquier x que yo le pongo acá nunca me va a dar menos 1. Por lo tanto, en esta parte del denominador no hay problema. En la general, 1 más e elevado a la 1 sobre x nunca es 0. Así que no hay problemas. Ahora tendríamos que ver 1 sobre x, que es la otra fracción, a ver cuánto nos da 0. Entonces, vamos a verlo. 1 dividido x no puede ser 0. Este 1 dividido x, este que tengo acá. Entonces, ya este sale facilísima, que x no puede ser 0 porque x está acá. Entonces, x no puede ser 0. Entonces, tenemos que el dominio de nuestra función son todos los reales menos el 0. El único problema estaría cuando x vale 0. Ya estamos entonces. Bien, ya tenemos el dominio. Entonces ya tenemos f es continua en x0 si pertenece al dominio de f de x. Y además f elevado en x0 tiene que ser igual al límite. Bien, empecemos a trabajar con x0 igual 0. Porque tenemos dos puntos para clasificar hoy. Vamos a empezar con el 0. Bien. ¿Qué tenía que pasar acá? Que f es continua en 0 en este caso, x0 voy a tratarlo como 0, si 0 pertenece al dominio de f de x. Dígame, ¿0 pertenece al dominio? No, dijimos recién que 0 no puede pertenecer al dominio por esta parte de acá. Entonces, ya podemos concluir, ¿qué cosa? Que f no es continua en x igual 0 porque 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero, ¿podemos terminarlo? No, porque miren lo que me dice la consigna. Dice, estudiar la continuidad de la siguiente función, que es esta, en los puntos indicados. En caso de tratarse de un punto de discontinuidad, clasificarlo. Bien, ya sabemos que x igual 0 es un punto de discontinuidad, que quiere decir que no es continua en la función. Entonces hay que clasificarlo. ¿Cómo se clasificaba? Se clasificaba en esencial, si vamos a hacer lo siguiente que voy a hacer ahora que lo voy a explicar, y en evitable, si podemos reescribir nuestra función de otra manera. ¿Qué es esto? Esto ya lo vimos un par de veces, pero lo voy a explicar de vuelta. Bien, cuando yo me encuentro con un punto que no es continuo en una función, yo puedo reescribir a la función como una función auxiliar que la vamos a llamar f monio de x.
la voy a reescribir de tal manera que puedo ver si en esa función, que no es la misma, obviamente no es esta, ya está, f de x es la que tenemos acá. Listo, 0 no es continuo en esta, ya está, perfecto. Pero yo podría reescribir a esta función de otra manera, tratarla como su hermana gemela, digamos, que no es la misma, pero es muy parecida, de tal manera que yo podría hacer que x igual 0 o x igual el punto que sea continua en esa función monio, en esta función auxiliar gemela. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se hacía esto? Bueno, tenemos que escribir la función original, que es esta, si x es distinto al punto dado. En este caso era el 0, puede ser cualquier otro punto, pero en nuestro punto dijimos que f no era continuo en 0, entonces vamos a escribir a esta, la función original, si x no es 0, porque en 0 no pertenece al dominio. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es escribir una función partida, que ya vimos. Y la vamos a escribir de otra manera, llamémoslo a, por el momento, porque no sabemos si x sí es 0. Entonces, en esta parte que x no pertenecía al dominio, en esta parte de acá arriba. Pero, en la manera que vamos a reescribirla, si se puede, obviamente, x igual 0 sí va a pertenecer al dominio de esta función monio de x. Entonces, si nosotros logramos encontrar un a con las cuentas que vamos a hacer, entonces entonces x igual 0 sería un punto de discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque podemos evitar de alguna manera reescribiendo que sí pertenezca al dominio y que sí podamos calcular los límites, todo lo que vamos a hacer ahora. Ahora, si nosotros no podemos encontrar esto, entonces ya está. Directamente x igual 0 es un punto esencial. ¿Estamos? Espero que se pueda entender eso, que realmente ya lo habíamos visto, pero nunca estaba mal repasarlo. Bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Tengo una función partida, ya trabajamos mucho con función partida. Si no lo entienden, si no se acuerdan, vean los videos anteriores, está lleno de funciones partidas. Entonces, ¿qué pasaba con una función partida en este caso? Bien, para que todo esto sea continuo en 0, porque estamos hablando del 0, obviamente, ¿qué tiene que pasar? Lo mismo que acá. Que x0 tiene que pertenecer al dominio de esa función y f evaluado del 0 tiene que ser el límite cuando x0 de f de x. Bien, entonces, vamos a suponer que 0 pertenece al dominio, porque es lo que queremos lograr. Entonces, esta es una suposición. Vamos a tomar que sí pertenece. Entonces, lo que habría que hacer ahora, esta parte ya está. Ya estaría en este caso. Habría que calcular f en 0 tiene que ser igual al límite cuando x tiene x0 de f de x. Tendremos que calcular esta parte de acá. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, bien, vamos a calcular primero el límite. Porque tenemos que hacer f en 0 es igual al límite cuando x tiene x0 de f de x. Si nosotros logramos hallar un límite, no sé, 3, 10, 0, el que vos quieras, entonces ya automáticamente vamos a decir que es igual a f en 0 y listo. Ahí la función, perdón, ahí x igual 0 sería con un punto de discontinuidad evitable. ¿Estamos? Si nosotros no logramos encontrar el límite, ya está. Quiere decir que directamente no se puede, que x igual 0 es un punto de discontinuidad esencial. Entonces, a lo vamos a tratar como el límite cuando x tiende a 0. ¿Por qué a 0? Porque es el punto en cuestión de la función que tenemos acá. ¿Estamos? Entonces, repito, si encontramos el límite, genial. Si no, no. Bien, entonces me tengo que dar cuenta que e elevado a la 1 sobre x en x igual 0 hay problema. Entonces deberíamos calcular los límites laterales. Entonces empecemos a calcular por derecha. El 0 por derecha. El 0 por derecha sería valores positivos. Valores muy cercanos al 0, pero positivos. Entonces, donde tengo una x, podemos poner 0 por derecha. ¿Sí? Lo único que hice fue, donde tengo una x, poner 0 por derecha. Y empecemos a calcular el límite. Bien, 1 tiende a 1. 1 tiende a 1. Bien. Y ahora, 1 dividido 0 por derecha sería más... 1 dividido 0 es infinito, pero es más o menos infinito. Es más infinito porque los valores son positivos. Porque me estoy acercando por la derecha. Entonces, esto tiende a e a más infinito. Seguimos calculando. Entonces, me quedaría 1 arriba, 1 abajo, esto tiende a 1. Y e a la más infinito tiende a más infinito. Sigo. El 1 siguiente tiende a 1 y 1 más infinito tiende a más infinito, obviamente. Y 1 dividido algo muy grande positivo tiende a 0. Bien, entonces, escuchemos. Si ahora cuando calculemos el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, me da 0, que es que ya encontré acá, entonces acá el a valdría 0 y listo, ya hemos encontrado. Ya podemos decir que x igual 0 es un punto de discontinuidad evitable. Si me da otra cosa o si el límite no existe por izquierda, listo,
no se puede calcular el límite. Entonces, en realidad sí se puede calcular, pero no lo encontramos. Entonces, x igual 0 sería un punto de discontinuidad esencial. Bueno, ahora calculamos el límite por izquierda de la función, donde tengo una x, voy a poner un 0 por izquierda. Seguimos. Otra vez, ahí está. Bien. Bueno, es lo mismo, esto tiene ahora e elevado a la menos infinito, ¿sí? Porque 1 dividido 0, ahora me estoy acercando al 0 por la izquierda, es decir, valores negativos del 0. Podría ser menos 00,00001, que es muy chiquitito, se acerca al 0, pero es negativo. Entonces, si 1 dividido 0 va a tender a menos infinito, porque los valores del 0, de x en este caso, serían negativos. Y ahora viene la diferencia, porque cuando yo tengo e elevado a la menos infinito acá, tengo un número mayor que 0 elevado a algo negativo. Entonces lo que tengo que hacer es invertir la base. Recuerdo que acá abajo hay un 1. Quedaría 1 sobre e. Y este menos pasa más. Y ya está. Seguimos trabajando entonces. Todo queda igual. Nada más que 1 dividido e a la más... 1 dividido e a la más infinito. Esto tiende a más infinito. Seguimos. Entonces arriba tiende a 1. Este tiende a 1. Y ahora 1 dividido más infinito tiende a 0. Entonces esto obviamente me va a quedar 1 sobre 1 y esto tiende a 1. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que el límite por la derecha me dio 0. El límite por la izquierda me dio 1. Y cuando esto pasa, cuando los límites laterales no coinciden, quiere decir que el límite, cuando x se acerca a ese punto, no existe. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de esta función de acá arriba, que lo acabamos de calcular, no existe. Por lo tanto, a no existe. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que f no es continua en x igual 0. Y además, perdón, eso ya lo dijimos, f es un punto de discontinuidad esencial por lo que acabamos de decir, ¿sí? Porque no existe límite de la función esta cuando x tiende a 0. Bien, ya llegamos a x0. Ahora trabajemos con x igual pi. De acá, vamos a ver si es continuo. Bien, lo primero que hay que hacer es fijarnos en el dominio. Si pi pertenece al dominio de f de x. El dominio eran todos los reales menos el 0. Por lo tanto, podemos decir que pi pertenece al dominio. Buenísimo. No hay problema con esta parte del dominio. Y ahora había que calcular esto. F de x0 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a x0 de f de x. O sea que f en pi tiene que ser igual al límite cuando x tiende a pi de f de x. Bien. Calculemos f en pi. ¿Qué hay que hacer acá? Donde tengo una x, voy a poner pi. Bien. Entonces esto me va a quedar a 1 más, dividido 1 más elevado a la 1 sobre pi. Si hago en la calculadora esto, me va a dar aproximadamente 0.423. Bien. Entonces ahora tengo que calcular el límite de cuando x tiende a pi de f de x. Si me da esto, ya está. Habremos cumplido los 3 requisitos. Entonces, f en pi sería un punto. F sería continua en pi. Si me da otra cosa, listo. F no es continua en pi y habría que hacer todo lo mismo de recién para ver si es esencial o continuo. Entonces, calculemos el límite cuando x tiende a pi. Acá estaba la x, entonces puse pi. ¿Sí? No voy a calcular por derecha y por izquierda porque no hay problemas en el dominio en este caso. ¿Sí? Entonces, porque si yo calculo por derecha y por izquierda es exactamente las mismas cuentas. Bien. 1 tiende a 1. Este 1 tiende a 1. Entonces, el más queda igual. Y 1 sobre pi tiende a 0.3183. Este lo hice con la calculadora. ¿Estamos? Entonces, sigamos trabajando. Este 1 tiende a 1. Este 1 tiende a 1. Y e elevado a 0.3183 tiende a aproximadamente 1.374. Si hago esta cuentita con la calculadora, esto me da que queda 0.4213 y es lo mismo que está acá. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que f en pi es continuo. ¿Estamos? Bueno, gente, espero que hayan podido entender el video, que les haya sido de mucha utilidad y estaremos trabajando en nuestro curso de álgebra lineal y nuestro curso de cálculo 1. Chau, chau.